mientras llega todo el mundo, vamos a hablar hoy del libro de Pedro Mairal, Salvatierra, ¿vale? Es un libro de un escritor argentino y no sé, a ver qué vamos a empezar a hacer una para calentar. Vamos a empezar preguntando qué os ha parecido. Si quieres empezar tú, María Ángeles. Pues mira, me ha parecido un libro muy curioso porque como utiliza ese río, ¿no? Que es la tela como hilo conductor, me ha parecido muy original el planteamiento y muy entretenido, es muy agradable de leer, muy cómodo, muy ameno. Hombre, a mí me ha chocado un poquito el lenguaje que utiliza, ¿no? Porque con tanto modismo y tanto, pero bueno, dentro de todo se lee bien. Me gusta sobre todo eso, el hilo conductor que ha utilizado, que me parece muy original, ¿no? Utilizar la tela y cómo se va reflejando toda la historia a lo largo del discurrir de la tela, como si fuera un río, ¿no? Te pone la primera imagen esa de la tela discurriendo en el museo holandés y con eso mismo cierra el libro y es bonito, ¿no? Aunque no te imaginas que al final lo que se está proyectando allí es lo digitalizado porque había desaparecido la tela, pero empieza y cierra, es como esa propia tela que va dando la vuelta en el museo es el propio libro, ¿no? Un poco te lleva al final, te lleva al principio. Hola, nada más que te veo Hola, a ti. a mí, ¿Me a ven? María Ángeles. A ti no te vemos, Isabel, solo vemos tu... Sabemos que estás ahí, pero no te vemos. No me ves. No, parece que tienes la cámara desactivada o algo así. Pero no pasa No. nada, ¿eh? Puedes participar a oscuras, que no hay problema. A ver, ahora. Ahora. Ahora te Ahora, vemos ya, ahora sí. ahora. Perfecto, vale. Hola. A ver, Manuela, ¿tú Hola. qué te ha parecido el libro? A ver, pues a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy cómodo de leer, muy ligero. Hay mucho simbolismo, ¿no? Lo que decía María Ángeles, lo del río. A mí las dos orillas, ¿no? De la vida, ¿no? Y la barca en medio, el río que cruza de un lado a otro, me ha parecido muy curioso, ¿no? Y también lo que decía, que ha utilizado algunas palabras que son, claro, típicas de allí, y yo he tenido que coger un diccionario porque no sabía qué estaba diciendo. Por el contexto lo podía intuir, pero digo, me voy a asegurar. Y me ha gustado mucho, la verdad, es como un diario de esta persona, ¿no? Y que se refugia después de ese accidente, se refugia en la pintura y es como que se va del mundo y se mete en su propio mundo, ¿no? Es como que tiene dos mundos, su trabajo en el correo y el mundo de la pintura, y yo creo que de ahí no salió más, son dos mundos nada más. Y la familia pues, como que la tiene aparte, no sé, pero me ha gustado, ha sido muy completo, la verdad, me ha gustado mucho, y al final hasta lloré todo. O sea, con lo del incendio, digo, me dolió un montón, como si me hubiera pasado a mí. Es verdad, a mí también me dolió, ¿eh? Yo también los dije, ¡jo, qué pena, Dios, que se hayan quemado todos los lienzos! No puede ser. Está guay. Yo lo he buscado incluso en internet a ver si estaba realmente en este museo y si ese museo existía en Ámsterdam, pero no lo he comprado. La verdad es que no sé si es verdad o es todo ficción. Yo creo que es ficción, ¿eh? No es realidad. Sí, Lo que yo pasa es creo que está muy que bien yo. narrada. Yo creo que también. José Antonio, ¿y a ti qué te ha parecido el libro? A mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho también, como decía Manuela. A mí, y además tiene una curiosidad para mí de que en muy pocas páginas hace un recorrido por la historia personal, la historia del padre, descubrir enigmas de la familia e incluso se hace alguna incursión en la propia historia de Argentina, ¿no? Con la historia de Frondizi y el peronismo. Bueno, todo esto en 100 páginas escasas, no sé cuántas tiene, tendrá ciento pocas, ¿no? Y Sí, sí. a mí me ha gustado bueno, 170 páginas, ¿cuánto? 169. 169 páginas, pero hay que quitarle el índice y todo. Sí, vamos. Y a mí me ha gustado mucho y bueno, y luego lo que representa el libro, que no deja de ser un descubrimiento del enigma de la propia familia, su propia realidad y que además le representa pues cambios para el propio, bueno, el propio narrador, que es el hijo de... Hay alguna curiosidad, por ejemplo, siempre se refiere, en dos ocasiones, creo, en una o en dos, siempre se refiere al padre como Salvatierra, ¿no? Ni como padre ni como Juan, porque se llama Juan, pero vamos, Juan creo que lo dicen una o dos veces solamente, ¿no? Y, y bueno, me resultaba curioso, ¿no? Y
A mí me ha gustado. María José, ¿y tú? A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha encantado ver cómo la relación entre un padre y un hijo puede ser buena, porque no la describe como una mala relación, y lo poco que se conocían. Y luego me ha gustado también mucho, me he metido mucho en el personaje, en Salvatierra, en cómo el hecho de ser mudo, cómo necesitaba comunicarse con el mundo y cómo lo ha hecho a través de la tela. Isabel, ¿y tú? ¿Qué te ha parecido? ¿Te lo has pasado bien? Sí, mira, yo empecé a leérmelo sin muchas expectativas, porque al principio como no pensaba que no me iba a gustar, pero a medida que he ido leyendo, es verdad que me ha ido atrapando, me ha ido atrapando. Y claro, ciertamente, como estáis diciendo, es un recorrido por la vida de una familia, por la vida de una determinada región, por las inquietudes del pintor y por iba a decir, por las travesuras, porque realmente en su pintura, por lo menos en el último rollo el rollo que aparece, sus hijos descubren que su padre no es lo que aparentaba ser, al menos en cuestiones amorosas, ¿no? Porque ahí parece que se describe que había estado liado con la compañera de correo y luego con creo que era la hermana de Ibáñez, que era el amigo suyo que era pescador. No me esperaba el final. Es verdad que te daba un poco de pena. Afortunadamente lo habían escaneado, porque yo, al igual que Manuela, pensé que realmente existía algún tipo de museo y empecé a averiguar, a ver qué había en Holanda, y yo creo que es pura ficción, que no existe realmente esa tela. Y destacar que en algunos momentos a mí me parecía esto como cuando pequeñas veíamos ¿cómo se llamaba? Cinefil, el cine que nos proyectaban en una pantalla sin en blanco. Sí. Es como si estuvieras recorriendo, en realidad fuera una película de su vida y la fueras viendo en una pantalla, cuando ellos describen cómo incluso su padre se reunía con los amigos y iban desenrollando los rollos y iban viendo. Yo me imaginaba eso en una especie de cine, viendo pasar todas esas escenas. José Manuel, te toca. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que hace ya mucho tiempo que lo leí. Fue un libro que... Es rápido, pero aparte de eso, lo cogí y lo terminé. No tuve paciencia de irlo leyendo poquito a poco, porque me atrajo muchísimo la historia, la forma en que van pasando los capítulos muy cortitos, pero que dan muchísima información, y la verdad es que disfruté muchísimo con la lectura. También estuve buscando por internet a ver si había algo de verídico en esta historia o era todo ficción, y tampoco he encontrado nada, no solo ya en Holanda, sino en ningún otro sitio que hubiera podido ocurrir la acción. Me han encantado la descripción que hace de los personajes y sobre todo de sí mismo. Muchos momentos en los que cuenta, por ejemplo, cuando va en la bicicleta, cuando la obsesión que toma por toda aquella historia y cómo, bueno, es un auténtico, una aventura impresionante la recuperación del rollo que faltaba. Pero es que él no se quedaba a gusto si no encontraba ese rollo, y tenía razón. En ese rollo había partes esenciales de lo que había sido la historia de su padre. Sí. Hola Marisa, bienvenida. Que tienes el mute puesto, ¿vale? Y simplemente comentarte que normalmente grabamos las sesiones, las estamos grabando ahora y las subimos después a Facebook, ¿vale? Para que se sepa que hacemos esta actividad.
Entonces, nada, que nos des tu opinión. ¿Qué te ha parecido el libro de Salvatierra? Tienes que quitarte el mute para que te podamos escuchar. Donde pone desactivar audio, abajo a la izquierda, debe ser una opción que pone activar y desactivar audio. Ahora te oímos. Habla ahora y ya te oímos. Hola, buenas tardes. No, simplemente tenía el interés por conocer cómo era así el club de lectura y cómo funcionaba. El libro, la verdad es que me ha sorprendido el final, no me lo esperaba y bueno, ha sido cortito y ha sido fácil de leer. La verdad, el vocabulario un poco más denso por las palabras autóctonas de allí de América del Sur, pero bueno, me ha gustado la experiencia. Perdón, te ha gustado entonces, ¿no? ¿Te ha gustado el libro? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que a lo mejor, no sé qué opináis, ¿vale? Pero para mí lo más interesante del libro es su marco geográfico, ¿no? Porque nos traslada a Argentina y aparte una zona como rural y fronteriza, que es algo que es muy ajeno a nosotros. A lo mejor si el libro hubiera estado en Buenos Aires, sería, como es muy europeo, más europeo, pues hubiera sido un ambiente muy cercano. Pero que nos haya mandado ahí a una zona muy apartada de Argentina, creo que a mí, por ejemplo, personalmente me ha motivado una lectura, ¿vale? Porque me ha gustado leerlo, me da curiosidad, me apetecía aprender más de ese sitio, ¿no? Como que una geografía tan diferente me daba más interés en leer ese libro. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que si leemos novelas que nos trasladan a sitios que no conocemos o que son muy extraños a nosotros, nos provocan más interés? ¿O preferimos movernos en un ambiente europeo, cotidiano, más normal? ¿Creéis que eso os ha ayudado a leer este libro más o menos que en otras veces? Si quieres empezar tú, José Antonio. Tienes el mute. No, a mí personalmente no es un motivo de... Lo que sí no sé, primero tengo una duda, que no sé si es un espacio físico real. Creo que, no sé si existe Barrancales o no existe, creo que no existe. Bueno, no lo sé, no conozco. Segundo, no conozco tampoco ninguna lugar fronterizo en que se cruce como Uruguay. un río, por lo que un río que se cruza con una barcaza. No sé si eso existe, pues, bueno, las partes que yo conozco de allí, pues son horas y horas de travesía, ¿no? No lo sé si existe, no sé si es un sitio que responda a alguna realidad, ni siquiera si existe, ¿no? Pero sobre lo que planteabas tú de fondo, que si es, a la hora de la lectura es preferible descubrir nuevos entornos, hombre, yo siempre creo que descubrir nuevos lugares, nuevas situaciones, nuevas culturas siempre es enriquecedor, pero bueno, depende de la obra, ¿no? Vale, y otra pregunta, José Antonio, antes de pasar al siguiente. ¿Has googleado, como hemos hecho todos, la existencia de ese museo? No. Vale, muy bien. Porque yo lo he googleado también, igual que han confesado por ahí Manuela y Gil, ¿no? Manuela, ¿y tú cómo ves el entorno geográfico? Porque a mí me parece fascinante la novela. Yo me he imaginado el cruce de barcas de Coria del Río, de aquí que lo tenemos cerquita. Sí, entonces digo, bueno, me imagino una zona así entre dos orillas y las casas así antiguas, sin luz, sin agua corriente, pero me he quedado aquí porque no era capaz de imaginármelo en otro entorno, ¿no? Lo que acerca a la barca de Coria. Isabel, ¿y tú? Bueno, yo creo que siempre es interesante descubrir sitios nuevos, ¿no? Porque es una manera de viajar, ¿no? Con la lectura se viaja. Luego, si son reales o no son reales, ya ahí hace una labor de descubrimiento no tocaba, ¿no? No tocaba la lectura nada más, pero yo creo que es una manera a mí sí me gusta descubrir cosas nuevas y por lo menos que yo me haga una idea mental de cómo es aquella zona, aunque no sea exactamente real. Sí, creo que la ciudad es ficticia, ¿vale? Por lo que he visto en Google. Pero a mí me daba la sensación de que estaba aprendiendo algo cuando leía el libro. No sé por qué, tenía esa sensación de geografía. ¿Y tú, María Ángeles, que el entorno, qué te ha hecho? A mí el entorno me ha gustado, me ha parecido
Me ha parecido una de las cosas más interesantes, porque además yo veía continuamente mucho paralelismo entre el río y la tela, ¿no? Y eso de ese río que se cruza, a mí además me estaba recordando todo el tiempo a la novela y a la película que no sé si habréis visto, de Diarios de motocicleta, con una canción de Jorge Drexler que dice Al otro lado del río, ¿no? Y va de cómo desde una orilla tú ves las luces del otro lado, siempre es la ensoñación del otro lado, ¿no? A mí sí me ha parecido que el entorno aquí marca un hito y marca una cosa interesante, ¿no? Y sí, bueno, depende, es que depende de la novela o del libro, sobre todo cuando son libros de ficción, depende de la trama, que te interese más un entorno rural o un entorno urbano. A mí en este caso me parece que es muy adecuado por eso, por el símil que va reflejando todo el tiempo entre la tela y el río, ¿no? Sí que me ha gustado. María José. Tienes el mute puesto, tienes que... Sí, eso estaba buscando. Pues a mí a mí el entorno me ha gustado mucho, no me ha marcado para leerme el libro, me ha gustado más la relación entre cómo el hijo descubre al padre, a través de la tela. Pero es verdad que he buscado, yo no conozco nada de Argentina ni de América del Sur, y sí he buscado para ver si el sitio existía, he buscado que en Barrancuda, he visto que no lo encontraba por ningún sitio. Y, y como había dicho antes, creo que José Manuel, me llamó la atención porque los ríos que separan Uruguay y Argentina son el Río de la Plata y el Uruguay. Entonces me parecían muy grandes como para cruzarlo en una barcaza, pero le he permitido la licencia. La verdad es que me gustaba la idea. Como bien han dicho ahí, ellos han dicho de la barcaza de Coria, pero yo me he imaginado la del Guadiana, para pasar entre Portugal y España, que, hombre, es un río un poquito más grande, ¿no? Con aguas un poco más... Pero la verdad es que sí que me ha gustado el entorno, el hecho de que sea rural, y sí me ha gustado mucho porque describe mucho, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero la relación que existe entre el señor del supermercado con la obsesión de comprarle el terreno, bueno, donde tienen las telas, lo que sale ardiendo, que no me acuerdo cómo lo llamaban ahora mismo. Pues eso me ha resultado muy cercano porque son cosas que ocurren mucho, por ejemplo, en este caso en Galicia, que no la situación, sino que alguien se obsesiona con tu tierra para agrandar la suya porque la suya es pequeña, y me ha parecido muy propia de pueblo, de entornos rurales, muy comprensible y muy cercana. Marisa, ¿y tú cómo ves el entorno en que está la novela? ¿Qué te parece? ¿Te traslada? ¿Crees que es un plus para la novela o...? Es que yo, sinceramente, ni me he planteado si existía o no existía. Yo lo he leído como cualquier otro libro. El tema, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo podía cortar los trozos de tela y después ensamblarlos de forma que siempre cuadrara y que pareciera un cuadro continuo. Yo decía, qué trabajo de memoria para saber enganchar uno, y sobre todo al final, el último con el primero de los años anteriores. O sea, ese tipo de detalles sí que me han hecho reflexionar cómo podía hacerlo y demás. Pero el ambiente que habla cuando él va con la bicicleta, los árboles o los pájaros, o lo que ve, como los tiene unos nombres que yo no identifico, pues la verdad no me he puesto a buscar cómo era cada uno de los árboles o de los animales de los que hablaba. Me resultaba en ese sentido un poco pesado, porque era muy prolijo en detalles, pero yo esos detalles no los acababa de asimilar, porque no son parte de nuestro vocabulario. Entonces, no estoy acostumbrada. Creo que me es más fácil leer una novela sobre cualquier otro país, Rusia, América, que sobre una cultura que tenemos tan cercana y a la vez que vemos tan distante, ¿no? Sí, lo tenemos muy lejos muchas veces, a pesar de que hablan español y son parientes nuestros, pero sí que es verdad que están muy lejos. José Manuel, te toca. Pues a mí la verdad es que el tema de la ubicación, el paisaje o la geografía
entran en el contexto de cada libro, ¿no? Y resultan interesantes en cuanto a lo que apoyan a la narración que se está haciendo, para mí, ¿no? Pero no cabe duda que en esta situación el entorno tiene una importancia grande. Resulta curiosísimo, después de atravesar el río, cuando encuentran al sobrino del pescador, cuando van y ya encuentran la casa donde habían llevado el lienzo, etcétera, etcétera, pues te va describiendo magníficamente la casa, hace una descripción fantástica y la forma en la que montan, vamos, es inverosímil. Aquello era de circo, que uno dice que poquito le ha tenido que faltar para que se caigan. Pero en general no es algo en lo que yo me fije de forma específica. Me lo encuentro y por supuesto que lo asimilo dentro de ello, ¿no? Bueno, y a ver, el libro se llama Salvatierra, que realmente es el nombre de un personaje, ¿no? Del personaje a través del que el hijo habla sobre su padre, es el padre, ¿no? De un poco de narrador. ¿Qué personaje es para vosotros el favorito? ¿Salvatierra? ¿Es el hijo? ¿Es alguno de los que están alrededor de ellos? Por ejemplo, a mí el personaje Salvatierra me ha gustado mucho, ¿no? Porque la trama del libro va sobre él. Pero quizá el personaje del hijo o de los dos hijos, ¿no? Que se están empeñando todo el tiempo en conseguir el objetivo de entender a los lienzos, me parece maravilloso y quizá tiene mucho más peso en la trama. ¿Cómo lo veis? Isabel, empiezas tú si quieres. Sí, yo apuesto por el hijo. Yo creo que es a través de él es como estamos descubriendo él está descubriendo a su padre y nosotros estamos descubriendo a Salvatierra. Yo creo que el peso máximo de toda la novela la lleva el hijo. Manuela, ¿y tú? Pues yo también tengo apuntado que Miguel, que es el narrador, que es el que lleva todo el peso de la novela, nos hace entrar en el personaje de su padre, de intentar conocer lo que es lo que quiere él y que va descubriendo, es que dice, es que era mi padre, es que no me puedo creer ni que haya pintado esto, ni todo lo que tenía en su cabeza, ¿no? De los claroscuros de su vida también, ¿no? El desequilibrio que también en un momento llega a pasar el hombre, ¿no? Por las circunstancias. Y luego cómo va... no sé, descubriéndose a él mismo también, ¿no? Porque es como, descubro a mi padre, pero también me estoy descubriendo yo, ¿no? Y luego un personaje que me ha hecho mucha gracia es el Jordán, el que estaba un poco loco, el primero que van a buscar, a preguntarle, que sale con la escopeta, que le apunta, bueno, yo ahí me lo pasé en grande, digo, pobre hombre este, entre que le muerde el perro, que sale detrás de él, el otro con la escopeta, que luego se escapa cuando va al tren y se lo quiere llevar al tren y dice que el tren ya no hay tren. O sea, en ese punto me ha parecido un poco divertido, ¿no? El de Jordán también. José Antonio. ¿Tienes el mute? Decía que bueno, el personaje central es Salvatierra, pero a mí bueno, el personaje es el narrador, el hijo, ¿no? Que creo que todas estas vicisitudes lo que hace es replantearse su propia vida, ¿no? Y, bueno, y me parece interesante todo este recorrido, ¿no? Sobre descubrimientos personales, replanteamientos personales, y a mí me parece un personaje, bueno, el narrador me parece muy interesante, ¿no? El padre también, ¿no? Y luego, como curiosidad, no termino de percibir exactamente cómo es ese gran lienzo, no sé si es pura abstracción, si es figurativo, si es, no lo sé, porque a veces parece que describe los personajes con detalle y otras veces parece un cuadro de Dalí, ¿no? Una abstracción, no lo sé. Yo no termino de visualizar según la narración cómo sería ese lienzo, ¿no? Y bueno, y luego el año 61, que era el que descubre... Memorable. Claro, el año 61, porque lo demás, pero el 61 es el año
que descubre los secretos de la familia, ¿no? Yo me... No, iba a hacer yo me he preguntado ya si realmente el robo del rollo no fue tal robo y quizás la mujer de Salvatierra supiera de aquello y planificó con Ibáñez y con el Jordan y con el negro hacerlo desaparecer para que realmente no se descubriera las historias que él había tenido. Puede ser también, es una interpretación. Yo no había pensado en eso, la verdad, ¿vale? Pero podría ser esa interpretación, no sé, podría ser así. María Ángeles, ¿y tú cómo ves los personajes? La pregunta de Isabel. Pues, a ver, a mí también creo que el personaje que más me ha... Bueno, no sé si decir gustado, pero bueno, el que más me llega es el del hijo también, el del narrador, el de Miguel. Y a mí me ha llamado mucho la atención de eso, como él va descubriendo al padre y sobre todo la importancia que él tenía para su padre, porque es que él creía que tenía poca. Yo creo que el hombre pensaba que su padre no le hacía caso y cuando él va viendo que casi todo lo que le sugiere aparece en la tela, que un día hace un dibujo y el padre lo pone, que otro día pesca un pez y el padre lo dibuja, él va descubriendo, según va descubriendo la tela, que su padre estaba muy pendiente de él, ¿no? Y que en esa tela vertía todas las cosas que su hijo le aportaba, ¿no? Eso me ha parecido muy bonito, porque él creía, yo creo que creía que su padre lo tenía en menos consideración. Y es muy bonito también toda esa parte en la que describe esas tardes que pasaba con el padre, preparando las telas y ayudándolo y eso, ¿no? Creo que sí, que es un personaje que se va descubriendo a sí mismo también a medida que va descubriendo al padre. Es verdad, no me acordaba de la parte de que se descubre él en el lienzo. Está muy bien esa parte, es muy chula. María José, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, yo no tengo mucho más que decir. Evidentemente, el personaje principal creo que es Miguel y la relación con el lienzo y con su padre. Pero a mí me ha llamado mucho la atención dos personajes. Bueno, dos o tres personajes son, por una parte, la descripción que hace sobre todo al final de los holandeses, de cómo lo han engañado, y esos personajes me parecen muy llamativos y muy significativos, que de una pincelada los tire por tierra a que lo han engañado a los holandeses. Y me llama mucho la atención también el que era el hijo el sobrino de Ibáñez, el hijo de la señora de color, porque le importaba un poco el hecho de saber quién era su padre. No se había preocupado nada y probablemente la mujer que estaba más dolido era el propio Ibáñez. La verdad es que el final ha sido muy, muy bueno, me ha encantado, el final me ha encantado. El resto del libro me lo he leído muy bien, pero el final es que un buen final, bueno, no es que arregle, es que determina un libro. Y en este caso, el final me ha encantado. Y los personajes, el tinte que le da al final a todos, a los secundarios. Me ha llamado también la atención especialmente que de la madre no, o yo no lo recuerdo o me lo he saltado, pero no tengo muy claro qué pasó con la madre. Y si la madre aparece mucho en el lienzo o no, no sé si es que no he sido consciente. Que yo recuerde, sí, que yo recuerdo no se toca mucho al personaje de la madre, se dicen cosas de él, pero no sé, no se habla demasiado de otros personajes, una hermana o cosas así. De la época en que se conocieron, que era bibliotecaria, así que la pintaba leyendo allí en su despacho de bibliotecaria, en su escritorio, y él mirándola. Claro. Además cuenta una cosa muy, muy chula, y es que cuando ella notaba que él la estaba dibujando porque se ponía nerviosa, se le ponía el cuerpo trastocado, eso lo narra con mucha gracia, ¿no? Cuando él la dibujaba al principio, cuando la conoció en la biblioteca. Sí, es la parte que sale, yo creo que ya luego no... Y después ya se diluye, ¿no? El personaje de la madre. Marisa, ¿y tú cómo ves los personajes? ¿Qué te ha parecido cómo están narrados? ¿Qué te gusta más? ¿Con cuál crees que es más protagonista aparte de Salvatierra?
Hombre, la verdad es que quitando el hijo que nos cuenta toda la historia y que es tan cabezota y tan concienzudo en su búsqueda, me ha llamado mucho la atención cómo conocemos al padre, el hecho de que fuera mudo, de ver que su expresión, su forma de expresarse era a través de la pintura y cómo volcaba ahí todo lo que él quería, no sé, todo lo que le interesaba, todo lo que quería dejar un poco, ¿no? Es que a mí me ha hecho mucho pensar en el tema de que era su forma de expresarse y cómo yo pensaba que estaba muy enamorado de su compañera porque hacía tantos dibujos de ella y tenía tantas imágenes, hasta que me di cuenta con el rollo que faltaba que también se había enamorado mucho de la hermana del amigo este que era de color, ¿no? Entonces me entró una cosa de decir, bueno, entonces, ¿por qué está casado con su mujer que no aparece por ningún lado? Me daba la sensación de que estaba atrapado en una vida un poco triste, ¿no? O sea, siempre su mundo, siempre la pintura, siempre, no sé, me dio un poco de pensar en cómo hubiese sido su vida si él estaba casado con una persona que no quería. La verdad que, bueno, es sorprendente el final, desde luego encontrar el medio hermano es lo mejor que creo que tiene la historia, pero Y parece un poco solitario Salvatierra, ¿no? O sea, Sí, como una persona sí, muy desconocida para toda su familia. José mm. Manuel, ¿y tú cómo ves los personajes? Para mí no cabe duda que el narrador es el gran personaje. Tanto desde el punto de vista de su búsqueda, porque no solo está buscando el tema familiar y demás, sino su propia identidad. Y creo que es el final de la novela. Él encuentra su identidad y él va a iniciar una nueva vida. Además, creo que lo expresa en algún momento, que no sabe cómo será el futuro, pero que su vida ha cambiado radicalmente. Los personajes en general los veo muy bien definidos, muy bien definidos. Y además, lo que más me gusta es con las pocas palabras que consigue definir a todos los personajes. Y el padre era una persona solitaria. Es algo bastante común en las personas mudas. Claro. Pero yo creo que era una persona feliz, era una persona También. que hacía Lo que le daba. lo que le interesaba en un determinado momento, lo que él quería hacer. Él no se ponía límites. Y entonces, pues era una persona que vivía feliz, expresaba, él extrovertía todo su interior y con eso se quedaba, me imagino yo, muy, muy a gusto y muy bien, vamos. Bueno, vamos a empezar con partes divertidas del libro. José Antonio, ¿tu parte favorita del libro? Ya ha pasado tiempo a lo mejor desde que te lo leíste, ¿con qué te quedarías? ¿Divertida? ¿Divertida o emotiva o lo que te marcó del libro, ¿no? Ese pico que dices tú, ostras, qué guay está la novela. Hombre, ¿no? está y sorprendente, además está el descubrimiento del rollo de 61, ¿no? Es decir, eso y bueno, todo ese capítulo, que no sé si son 2 o 3 capítulos, pues son tan cortos, eso la sorpresa de verdad para mí inesperada del hermano, del descubrimiento del hermano, ¿no? Entonces, eso es, no siempre tiene expectativas de giros argumentales, pero eso. Y bueno, luego hay alguna duda que deja, no sé al final si lo aclara, si el padre por fin descubre otros aspectos, como si era o no era contrabandista, ¿no? Porque, bueno, todo eso lo deja, ahí queda, no se sabe si el caballo blanco eran 100 botellas de whisky, ¿no? Todavía eso lo deja un poco. Todo está en el contexto de ir descubriendo aspectos absolutamente desconocidos del padre, ¿no? Y luego a mí me produce un poco de, como lo diría, un poco de angustia, es decir,
todas estas obras faraónicas, porque en algún momento dice que pintaba, tenía la disciplina o la obligación, no sé cómo lo ve, de pintar todas las semanas entre 1 y 3 metros de lienzo. Eso, vamos, es una barbaridad. Y todo así toda la vida, ¿no? Y bueno, esto también es un poco angustioso, ¿no? Porque incluso cuando fueron a Uruguay de vacaciones 2 años, que parece que alquilaban una casa en un lugar que costaban, también se llevaba el lienzo, ¿no? Este hombre, es una cosa tremenda, ¿no? Es un poco angustioso toda la semana pintar entre 2, creo que es entre 1 y 5 metros o algo así, dice. Sí, entre 1 y 5, sí. Es una barbaridad, ¿no? Sí, es increíble, la verdad. Pero bueno, como parece que el señor era muy introvertido, ¿no? Yo tengo esa sensación, me lo imagino así como muy separado de todo, pero bueno, no lo sé. Manuela, ¿y tú qué? Tu momento culmen del libro, no hace falta que sea divertido ni nada, sino lo que dices tú, ostras, me lo he pasado bien, he disfrutado la novela y esto es muy bueno. Yo lo que decía antes, lo más emotivo fue el incendio, o sea, digo, después de toda la aventura que han vivido, lo que ha luchado, lo que ha pasado, y ahora ver que está ardiendo, bueno, digo, no me lo puedo creer. O sea, que me cayó un poco así el alma a los pies y digo, y al final vende el galpón, vende el cobertizo ese, al final se queda con él el que quería, el de la tienda, y bueno, eso ha sido un punto ahí que digo, es que al final es que todo sale mal o no sale como uno quiere, ¿no? Que eso es un poco el tobogán de la vida, ¿no? Los picos arriba, los picos vas bajando, subes y bajas. Eso es lo que más me ha impactado, el incendio final. María Ángeles. Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido la parte esa, lo que os decía antes, cuando él narra toda esa época en que él ayudaba al padre con las telas, y porque hay una parte muy bonita, que es que me la señalé y todo, que me gustó mucho porque decía que, dice textualmente, dice, siempre me extrañó cómo las cosas aparecían y desaparecían de la obra. La tela era una larga intemperie donde los seres podían irse y reaparecer. Y luego lo compara con la música, ¿no? Con las sinfonías y eso donde tiene esos compases que reaparecen y esa es la parte que más es concretamente del texto, es esto que acabo de leer y luego en conjunto eso, cómo él describía iba descubriendo los matices de la tela y evocaba cuando él ayudaba al padre. Eso para mí ha sido lo más... Hombre, luego me ha resultado muy entretenido, muy curioso la parte final, ¿no? Cómo ya se va, cómo descubren dónde está el rollo, lo encuentran, en la vuelta, todo eso. Pero esta para mí ha sido la más bonita, ¿no? La más emotiva. Isabel. Pues a mí quizás la parte en la que se van a la casa donde estaba el rollo, cómo describen, cómo tienen ellos que levantar la puerta y a base de romper la parte baja del acceso de la puerta puede entrar, como en oscuras el hermano, que por primera vez el hermano siente el momento en el que descubren la tela y cuando encienden el encendedor y ve que efectivamente está allí como un friso sobre la pared. A mí esa parte yo creo porque era como el culmen de lo que él llevaba buscando a lo largo de todo, prácticamente de todo el libro, porque él decía que le incomodaba en la brecha esa, que él necesitaba ver el rollo entero, porque era como si la obra quedara no terminada. Por eso aquella alegría que le dio después del esfuerzo de los dedos, tener los dedos todo hecho polvo, intentando quitar el friso el mural del friso de la pared, la verdad que me pareció emotivo, ¿eh? Yo me estaba metiendo en la piel y cada vez que quitaban una tacha de lo que estaba cogido en el techo, una más, ellos eran como si realmente con eso culminaran la labor que su padre en realidad, aun cuando en el lecho de muerte, aun cuando había hecho un gesto como de despreocupación porque les decía que les daba igual lo que hiciera la tela, realmente sí que el padre quería que su tela existiera y que el mundo realmente viera lo que él había hecho, al menos esa es la impresión que yo tengo.
Interesante. Yo nunca me había planteado que el padre realmente quisiera que lo exhibieran en la obra. No sé, parece que era como para él o para su familia, la tenía guardada, pero me parece interesante. No, no sé, porque hay una parte que él, en dos partes del libro, una vez cuando el padre interpreta, cuando él le pregunta que qué hacemos con la de eso y el otro pues como que hace un gesto de así, de lo que queráis, y sí que señala con el dedo al ojo y a la madre, y él había interpretado al principio que es que cuidara de la madre. Luego cuando descubrieron el rollo y vieron pues aquellas escenas en que bueno, él había estado con otra señora, él ya le dio otra interpretación a aquel símbolo del padre, y era que no lo vea tu madre, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que sí quería que aquello se expusiera, o que, yo ya no sé si, pero que sí lo conocieran, pero hombre, que supiera que aquello podía hacerle daño a la madre, la parte esa del rollo desaparecido. María José. A mí lo que yo estoy con Isabel, la parte culmen me parece la de cuando descubren el lienzo, luego lo quitan, y para mí esos han sido magníficos. Hay varios momentos, lo que pasa que ahora no me acuerdo dónde están, cosas que me han llamado la atención. Y fue cuando alguien le regaló un lienzo también continuo, japonés, creo que decían que era, y ahora no lo encuentro, no tuve el cuidado de apuntarlo y no encuentro en qué momento fue. Y me gustó mucho que antes también ha hecho alusión a él, creo que Marisa, no me acuerdo si Marisa o Manuela, el momento de Jordan, ahí me harté de reír. Me harté de reír cuando se encuentra con Jordan, Jordan lo lleva a la... Ese me gustó mucho, fue muy divertido, además totalmente, para mí totalmente real. Y el tercer momento también muy curioso fue el viaje en bicicleta buscando a Ibáñez, y que para no encontrarlo, evidentemente, el primer viaje. Y luego cuando hace alusión que va en coche, y como diciendo, yo tuve esto que hemos hecho en 2 minutos, antes lo hicimos, tardé no sé cuántas horas. No sé, a mí, te digo, el libro ha sido muy entretenido y me ha gustado mucho. Además, el lenguaje me ha resultado un lenguaje muy parecido, bueno, a otros hispanoamericanos, lo que pasa es que es mucho más moderno. En este caso, yo he leído otras cosas de García Márquez, bueno, ahora no me acuerdo del nombre de este hombre, el que está ahora con la Presley, pero de ese hombre Vargas Llosa. de Vargas Llosa, de Isabel Allende, y entonces el lenguaje sí me ha resultado muy cercano al de todos ellos, no sé, y bueno, Bien. me parece muy influenciado por esta gente. Sí, es novela latinoamericana, seguramente habrán leído a toda esta gente, Claro. porque si eres escritor y no te lees a Vargas Llosa o a García Márquez. Exactamente. Marisa, ¿y tú qué tal? ¿Cuál ha sido tu punto más importante de la historia? Bueno, verás, yo también coincido que lo pasé muy mal cuando estaban desenganchando la tela del techo de esa habitación a oscuras, en esas condiciones tan desastrosas al haberse colado en la casa sin llave y sin permiso, ¿no? Entonces, otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha hecho pensar, era cómo este señor, el pintor, aprovechaba todos los tipos de telas sabidos y por haber para montar, para cortar y montar los trozos de tela que después iba a ir cosiendo y ensamblando, y aprovechaba cualquier tipo de tela, aunque fuera de envolver mercancías o cosas así, de saco. Y entonces, como eran distintas telas, aunque después le dieran tantas capas de pintura y de tal, ¿cómo podía hacer que eso casara, que no se notara la diferencia del material? No sé, no le veía, que me resultaba chocante que una continuidad tan extensa, tan grande, tan bien encuadernada, y después que cambiara tanto, digamos, la forma de hacerlo, que aprovechara todos los tipos de tela que podía encontrar. Y, y bueno, aparte de eso, para mí el momento más triste, en el sentido de cuando habla con el hermano y le dice que tiene un medio hermano, y como que
el que no está en la familia no se ha preocupado mucho de su padre, pero el hermano suyo tampoco se preocupa que tampoco le interesa saber si tiene o no tiene más familia, no sé, me resultó un poco triste, ¿no? Sí, hay frialdad ahí. Yo también a veces me parece que la novela, que la historia es un poco fría en algunos aspectos, pero después tiene mucha calidez, ¿no? Pero como se cuenta todo, parece que es alguien ajeno, ¿no? A lo que está narrando. Pero es curioso, es verdad que las relaciones de tengo un hermano nuevo y me da igual, es frío, es muy frío. José Manuel, ¿y tú? ¿Tu momento que más te ha gustado? Creo que lo he comentado ya antes y es curioso cómo cada lector lo vemos desde una óptica distinta. Para mí el descolgado de la tela es un momento muy divertido porque es que me lo estaba imaginando. Una mesa grande, una cómoda, luego una silla y es que me resultaba realmente cómico. Yo decía, veremos a ver si en algún momento alguno no termina abajo en el suelo. La novela tiene muchos elementos que no tienen... Esos 6 que está al lado estará también. Pues está prácticamente pegado. O sea que... ¿Quién? Daniel Méndez. José Antonio, ¿puedes poner el mute un segundo? Porque Sí, se acopla la imagen. Que oí ahí a Teresa. Gracias. Entonces, decía que en la novela hay muchos aspectos que realmente parecen un poco incongruentes. El tema de las telas, por ejemplo. Si tú a una tela le añades muchas capas de pintura y luego la enrollas, eso se resquebraja completamente. Si una tela como esta, que ya estaba enrollada, la colocas en un friso, pues, y las metes con pinchetas, con todo tipo de elementos, pues evidentemente lo que yo veo en el padre es como si él le quisiera contar todo lo que ha sido la vida de la familia a su familia. Y eliminando, y ahí queda, es verdad que queda la duda, pero parece que queda muy claro que la habían robado por como una compensación por lo que habían perdido y luego la habían vendido en otro lado. Y me resulta también muy extraño la enorme casa donde está la tela, que está abandonada en una zona que es tremendamente pobre y que eso no lo utilicen, que eso no, cuando aparentemente por lo que se ve allí no tocaban, allí no aparecía nadie por la casa aquella, ¿no? Pues es raro que no hubiera ocupas, ¿no? porque el otro que está metido allí en el carromato, el pobre, y tenía muy cerca realmente una casa espléndida que podía utilizar, ¿no? Es curioso esas cosas. Yo no me había parado a pensar en ellas, pero si los hubiera pensado me hubiera salido de la historia totalmente. Hubiera sido terrible para como he visto la novela. Bueno, son menos 10 ya, entonces hacemos nuestra ronda final. Dos cosas, ¿vale? Nosotros puntuamos el libro siempre del 1 al 5 estrellas, ¿vale? Si os ha gustado poco, un 1. Si os ha gustado mucho, un 5, más o menos por ahí. Y por otro lado, también me gustaría preguntaros si recomendaríais este libro, si ya lo habéis recomendado a alguien o, no sé, si entraría dentro de vuestros libros que haríais que la gente se leyese. Léetelo o algo así. Yo lo he recomendado ya porque me ha gustado mucho. Isabel, puntuación y recomendación, ¿sí o no? Un 4 y sí, ya lo he recomendado, Vale. Manuela. Pues yo también un 4 y ya lo he dejado, me lo han devuelto, lo he vuelto a dejar, o sea que es una lectura muy rápida y se lo leen rápido también, o sea que sí, muy recomendable. ¿Y la gente, tú que ya has tenido feedback de otra gente, le ha gustado a la persona que se lo has dejado el libro? Sí. Sí. Yo las dos personas y a las dos me ha gustado, y además y se me ha divertido mucho, o sea que sí. Muy bien. José Antonio, puntuación y recomendación. Pues coincido, un 4 y sí, recomendable y lo recomendaré. Y no sé si conocíais este autor, yo no lo conocía. No, porque en la contraportada... Bueno, este autor tiene un libro muy famoso del que yo he oído hablar mucho, que La es La Uruguaya, Uruguaya. ¿no? Sí, eso lo he visto. Que yo estaba ahí a ver si me lo leía, pero era el que yo conocía de él.
Creo que es el que, no sé si es... Sin embargo, aquí parece que el más premiado y el más reconocido es este. En la contraportada es lo que pone... Pero yo el que había oído hablar era la uruguaya, que me han dicho que está bastante bien. No sé si... No sé, la verdad que lo habéis leído. No, yo no lo he leído, pero la editorial esta, Libros del Asteroide, saca cositas que están muy bien, ¿eh? De libritos así, muy interesantes. Entonces, José Antonio, un 4 y recomendación. María Ángeles, tú ya que has hablado... Igual, sí, yo un 4 también le daría, me parece recomendable. Es un libro además que se lo puede recomendar a mucha gente porque es ameno y ligero de leer. María José. Yo también le doy un 4 y también lo recomiendo. Fácil de leer, corto, entretenido y sorprendente. Creo que es muy bueno. Perfecto. Marisa. Como no Coincido des un con 4 todos vas los a quedar mal, ¿eh? Coincido con todos los demás, sí, es un libro que se lee rápido y la verdad que sorprende, es una forma distinta de escribir a lo que estamos acostumbrados y sí le daría un 4 y lo recomendaría. De hecho, ya se lo he dicho a mi jefa que lo lee. Muy bien. José Manuel. Pues coincido también. Es curioso porque todos los libros que llevamos leídos pues nos han resultado muy interesantes. No ha habido ningún bodrio para nadie. Ha podido gustar un poco más o un poco menos, pero todos han sido, han dado un poco en la diana, ¿no? Entonces lo de la puntuación es complicado, es muy complicado. Sí. Creo que Vargas Llosa va ganando, ¿vale? Por lo que tengo anotado, pero está siendo difícil esto. Ya hemos puntuado todos y os cuento, ¿vale? Isabel nos ha propuesto para la próxima lectura, no sé si lo habéis visto en la comunicación, leernos a Dostoyevsky, que está muy bien por la situación política que la que estamos ahora con la guerra de Ucrania. Ha sido un poco por eso. Ya no sé, pues yo me lo imaginaba que iba por ahí. Y nos ha propuesto leernos Noches Blancas de Dostoyevsky, un autor ruso, y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo, mucho, mucho. Así que ese será nuestro próximo libro del club de lectura. Prepararos para leerlos un ruso corto. José Antonio, tú tenías pendiente hacernos una recomendación. ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? No, bueno, pues yo no me acuerdo qué estaba pensando, pero me acaba de dar una idea. Juan, creo que se llama, Juan Martín estuvo allí de Chávez Nogales, que habla sobre la Revolución Rusa y es un libro, a mí me resultó muy, muy divertido y es, la historia de, creo que era un cantante flamenco que estaba trabajando en Rusia y con todas las vicisitudes de la Revolución Rusa, ¿no? Y es de Manuel Chávez Nogales y el título es... Creo que Juan Martín estuvo allí, o es un nombre corriente, no sé si Juan Martín o Juan... Estuvo allí. Nogales, Juan... no es Juan Belmonte, matador de toros. No, esa es la biografía de Juan Belmonte, no. Vale. Vale, Juan Martínez que estaba allí. Eso es. El maestro Juan Martínez que estaba allí. Oye, casualmente, no lo vais a creer, pero también es de Libros del Asteroide, ¿eh? Y la misma colección es en naranja, exactamente el mismo tipo de libro que el que leímos esta vez, así que está guay. Vale, pues el siguiente que leemos es Fyodor Dostoyevsky, Noches Blancas, y el siguiente a Manuel Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez que estaba allí, ¿vale? Ese sería el de abril, Dostoyevsky, Chávez Nogales, el de mayo. Y María Ángeles, te toca elegir libro para la siguiente, ¿vale? Marisa y María José, que no lo sabéis, pero normalmente nos turnamos entre todos para ir eligiendo libros, así que ya os diré cuándo os toca, pero id pensando ahí algún libro si seguís acudiendo al club de lectura, ¿vale? Entonces, María Ángeles, la siguiente eres tú, ¿vale? Vale. Tengo ahí uno de una gallega que estoy esperando a que mi recomendadora habitual me diga cómo va. Vale. Libro que está leyendo de una chica gallega. Pues, igual es ese. Para finales de abril tienes que traerlo a la próxima sesión y ya nos lo dices, ¿vale? Ya tenemos, que sería el de junio, el parón justo antes del parón del verano. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día, a finales de abril. Teresa mandará la comunicación, seguro, así que ya os enteraremos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.